Antes que todo, deseo agradecer a los organizadores de este workshop internacional, Desafíos de la Ingeniería, por supuesto, tanto al Colegio de Ingenieros del Perú, el Consejo Departamental de Lima, y a nuestro amigo Jorge Sagula por la idea y aglutinar en un espacio como este distintas visiones útiles para la ingeniería y además la educación matemática y la propia matemática. Bueno, en esta charla les voy a comentar algunos aspectos generales de la modelación y resolución de problemas, en particular aplicaciones ingenieriles, pero más que mostrar un ejemplo concreto me voy a detener en algunas reflexiones sobre la enseñanza del cálculo, un par de detalles que quería mostrarles y después hablarles desde el punto de vista matemático cómo ha ido cambiando la investigación en las aplicaciones, sobre todo en los últimos tiempos. Bueno, vamos a empezar preguntándonos qué es la matemática. Esto no es una pregunta traída o fuera de contexto, en el sentido que ya está absolutamente demostrado y todo el mundo tiene esa idea, que en dependencia de qué es lo que tú consideres que es la matemática, es decir, tus concepciones sobre la matemática, eso se va a reflejar en tu accionar en el aula, en las prácticas pedagógicas, es decir, tus concepciones y creencias sobre la matemática se va a reflejar en tu modelo pedagógico que lleves al aula. Esta definición que está aquí la dimos en un trabajo publicado en el 2012 en una revista norteamericana, El entusiasta matemático o la matemática entusiasta, y es una definición lo suficientemente general como para que pueda ser asimilada sin problema. Bueno, ¿qué es un matemático? Bueno, esta es mi propia concepción. Un matemático no es solo aquella persona, para mí, no es solo, en resumidas cuentas, no es solo la persona que investiga matemática pura, no. Para mí un matemático es también un profesor de matemáticas y aquel que aplica las matemáticas, no importa su, su título de grado. Obviamente dentro de la matemática hay una cuestión fundamental que es cuál es el criterio de verdad o de la verdad en matemática. Hay que demostrar matemáticamente lo que nosotros consideramos que algo es verdadero o tenemos que refutar cuando consideramos que algo es falso. Es decir, ese es el idioma en el cual nos comunicamos cualquiera de estos matemáticos de la acepción anterior. En sentido, en sentido general, un matemático, ¿qué hace? ¿Cuáles sus funciones? Resuelve problemas, demuestra teoremas o refuta conjeturas y aplica diversos contenidos en la resolución de problemas prácticos o en la resolución incluso de problemas intramatemáticos, aunque pueden ser de otras áreas. Es decir, no necesariamente las aplicaciones hay que verlas fuera de la matemática, también hay que verlas dentro de la matemática. Bueno, obviamente la pregunta que debe significar aquí lo más importante para ustedes es ¿qué es un problema? Bueno, obviamente
No, es decir, definir un problema ya es de por sí un problema. No existe una única definición aceptada unánimemente, por tanto, más que eso, ustedes van a ver que en la próxima filmina lo que yo le voy a dar es 3 rasgos mediante los cuales yo puedo caracterizar lo que llamamos un problema. Bueno, estos son los 3 rasgos que les comenté. En primer lugar, debe haber una persona interesada en resolverlo, es decir, debe haber un resolutor. En español el término preciso sería un resolvedor, pero no suena agradable al oído. Por lo tanto, se usa un anglicismo como resolutor de problemas para aquel que está interesado en resolver un problema. Lo que significa esto es que si no hay una persona que reconozca algo como problema y que quiera encontrar su solución o resolverlo o lo que sea, eso no va a ser nunca un problema. En todo problema hay 2 estados. Uno inicial, que es la situación en la que yo me encuentro, y una final, en la cual es donde yo deseo llegar después de resolver el problema. Y obviamente el camino, el procedimiento, el proceso para ir del estado inicial al estado final es desconocido, que esa es la esencia del problema. Obviamente bajo los 3 rasgos anteriores ustedes se dan cuenta que pueden ser considerados problemas muchas situaciones de la vida diaria, y es cierto, son problemas. Ahora, a nosotros nos interesa en primer lugar los problemas científicos y en segundo lugar los problemas, como una subclase, los problemas matemáticos. Bueno, para que un problema constituya un problema científico, su formulación, su resolución debe estar declarada o formulada o ambientada en las categorías, en los conceptos de una ciencia cualquiera. En particular, si es la matemática, entonces eso va a ser un problema matemático. Si está formulado en los conceptos, teorías, leyes de la física, será un problema físico. Bien, entonces eso es lo que queríamos distinguir. Bueno, hablando de problemas matemáticos, en los cursos de cálculo 1, yo dicto cálculo 1 y cálculo 2 para ingenierías, licenciatura, profesorado en física y licenciatura en ciencias químicas, acá en la Universidad Nacional del Nordeste. Este, para, para esos cursos, bueno, yo siempre les declaro que el cálculo, así en sentido general, tiene 2 problemas fundamentales. Uno, dado una curva y un punto, construir la recta tangente a dicha curva en ese punto. Y el segundo problema es encontrar el área bajo la curva, es decir, el área de una figura que no es expresable en términos de figuras elementales. ¿Bien? El primer problema se resuelve con la derivada y el segundo problema se resuelve con la integral definida. Nosotros en realidad vamos a hablar de la derivada, no en nuestra charla de hoy, no de la integral. Pero hay algo que subyace detrás de estas 2 nociones, y es el concepto rector del cálculo del análisis, que es la noción del límite, que por una cuestión de comprensión voy a pasar a comentar. Bueno, esta es la definición clásica del límite de una función en un punto, según Cauchy. Recuérdense que el punto C
La función primero no tiene por qué estar definida en el punto, porque lo que nos interesa es el proceso, el acercamiento, la tendencia de la variable independiente a dicho punto. Y segundo, lo que sí debe pasar es que ese punto sea un punto de acumulación. Es decir, este requerimiento es esencial para que exista el camino de cuando la X tiende a C, ya sea por la izquierda o por la derecha. Bien, por eso es necesario que sea un punto de acumulación. Bien, en definitiva lo que estamos diciendo, acá está la interpretación geométrica, es cuando usted se acerca a C, ya sea por la izquierda o por la derecha, vamos a hablar en general, la función se acerca al valor L. Y matemáticamente, una de las formas de expresar cercanía es mediante el módulo de un número real, tal y como está aquí en el cuerpo de la definición. Bien, esto yo quiero que lo guardemos ahí, lo retengamos porque vamos a volver enseguida a ello. Bueno, normalmente en los cursos de cálculo, con la noción de límite, bueno, ya ustedes saben, se calculan límites indeterminados, que la regla de L'Hopital, que procedimientos algebraicos, que sustitución, que funciones equivalentes, todas esas cosas se hacen, ¿bien? Yo en mis conferencias trato de ir un poquito más allá y mostrarles otra cosa. En particular, es muy fácil calcular límite, qué sé yo, pero entendamos otro punto de vista. Por ejemplo, yo les doy en particular dos ejemplos, este y uno a continuación, y sobre esa base reflexionamos. Primero, este es un ejemplo de una función que no tiene límite, está definida sobre todo R, que es acotada y que no tiene límite en ningún punto. Claro, lo que está subyacente aquí es que esta función tiene dos ramas, una que es, entre comillas, una recta que pasa por i igual a 1 y la otra es otra recta que pasa, otra recta también entre comillas, que pasa por i igual a 0. ¿Bien? ¿Por qué pongo recta entre comillas? Porque en realidad, como en todo momento, en todo intervalo real, hay números racionales e irracionales, entonces como que son líneas discontinuas, tanto en uno como en otro, donde hay un punto, en el otro hay un vacío y viceversa. Ahora, miren este caso. Este también es una función definida en dos ramas, pero acá pasa algo curioso. Si bien como antes hay, digamos, líneas discontinuas, ¿verdad? Acá hay una cuestión curiosa y es que estas dos ramas se cruzan en la x, en x igual 0, perdón, para x igual 0 o en el punto, en el origen de coordenadas 0,0. Se cruzan esas dos rectas discontinuas. Es decir, donde único tiene límite esta función es para x igual a 0, que es 0 obviamente. Es donde único están cerca las dos ramas y yo puedo encontrar el éxilon. Bien. Ahora, esto nos da la idea y a partir de ahí decimos, ¿y cómo puede ser una función que solo tenga límite en dos puntos y en todo, aunque esté definida en todo R y en todos los demás no tenga? Sobre esta idea que está aquí, entonces construimos que, por ejemplo, una parábola, la parábola normal, x al cuadrado para los números racionales y 1 para los irracionales. Esa se corta en dos puntos, en 1 y menos 1, por tanto es una función que tiene tiene límite en dos puntos y en el resto no tiene límite en todo eso. O sea, solamente tiene límite en esos dos puntos. A partir de aquí, obviamente, se pueden construir en 3, en 4, en la cantidad de puntos que querramos, porque la idea subyacente es que las dos ramas deben cortarse en un punto. Bueno, sabemos que el cálculo como tal surge en los trabajos pioneros de Newton y Leibniz. ¿No? En el primer caso él hablaba, por ejemplo, de fluxiones para las derivadas y Leibniz hablaba más bien de diferenciales.
buscando, cada uno por motivaciones distintas. En concreto, en la noción de derivada, que como ya les dije, el concepto rector del cálculo, ambos hicieron aportaciones importantes y son considerados por igual los padres del cálculo diferencial e integral. Bueno, uno de los gráficos que se usan para hablar de derivada es ¿verdad? Yo parto de una secante, una secante S, ¿verdad? Que tiene dos puntos de intersección, y cuando yo me voy moviendo por el círculo, Q se va moviendo por el círculo hasta confundirse con P, entonces la secante se convierte en la recta tangente. Esa es la idea intuitiva de derivada, y eso se usa o se traduce, mejor dicho, en la definición clásica de derivada como el límite del cociente incremental. Bueno, esta es la expresión conocida. Puede ser delta X, puede ser epsilon, puede ser H, es decir, la variable que tiende a cero, o sea, ese infinitésimo que tiende a cero, es inmaterial la notación, ¿verdad? Y esta es la idea que sale de uno razonar con gráficas similares a la de la filmina anterior. Sobre esta noción es que nosotros vamos a hacer, digamos, las ampliaciones con respecto a la modelación y a las aplicaciones en diversas áreas. Bueno, sabemos que estos son los cuatro puntos, los cuatro tipos de puntos en los cuales la función no tiene derivada. Discutimos cada uno de ellos, el por qué. Obviamente, hay, por ejemplo, el último, el de la discontinuidad. Hay una proposición que dice que si la función es derivable, entonces continua. Se demuestra, ¿verdad? Un teorema que se demuestra. Y el contrarrecíproco, si es discontinua, no es derivable, se muestra precisamente en este caso aquí, donde la función tiene un salto finito, es cierto, pero tiene un salto en x igual a 0. Bueno, ahora quiero, digamos, conversar sobre un área en particular bastante nueva, que es el cálculo fraccionario, aunque como verán, es un área tan antigua como el propio cálculo clásico o de orden entero, como se conoce el que estudiamos, digamos, en la universidad. Sabemos que en 1684 es cuando Leibniz publica el primer resultado, el primer trabajo sobre cálculo diferencial. Tenía algunos errores, bueno, provocó mucha desconfianza esta nueva herramienta, pero bueno, es 1684. Bueno, el 30 de septiembre de 1695, recibe una carta, perdón, Les Hospital le escribe una carta a, a Leibniz y le pregunta qué pasa si la derivada, porque uno dice la derivada de orden n, pero esta n es entero, ¿no? Él se pregunta, ¿y qué pasa si el orden es un medio? A lo que Leibniz le responde, bueno, en este momento no puedo responder nada, pero se llevará una paradoja que algún día nos va a dar los resultados. Y sí que nos ha dado resultados. Aunque les comento, el primer libro de texto que se escribió sobre el cálculo fraccionario se escribió en 1974. Es decir, estamos hablando de un área que incluso hoy está en constante renovación, auge y muy pujante por sus vínculos con las aplicaciones y con diferentes áreas matemáticas. Al principio se utilizaron
digamos, al principio se trabajaron solo lo que se llama derivadas fraccionarias clásicas o globales. Globales, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, todas involucran una integral. Bien, es decir, esas son, bueno, la de Caputo es bastante más reciente, de 1967, pero a lo que voy es, las derivadas fraccionarias clásicas o globales se denominan así por el uso de una integral. Esto les recuerdo porque nuestra noción de derivada, la que viene del cálculo, es el límite de un cociente incremental y por tanto es una noción local, mientras que la integral no es local, es global. De ahí la diferencia de ambas nociones. Bueno, estas derivadas globales tienen un grupo de inconvenientes o de deficiencias o como quieran llamarle, que es como que no están en consonancia con lo que nosotros sabemos del cálculo, o sea, del cálculo clásico. Por ejemplo, solo en las del tipo Caputo, la derivada fraccionaria de una constante es cero. En otras derivadas del tipo Riemann-Liouville, por ejemplo, no es cero la derivada de una constante, con lo cual es algo que empieza a ser por lo menos medio llamativo. Tampoco tienen una regla del producto, o sea, de la derivada del producto de dos funciones tal y como conocemos nosotros. Y claro, les recuerdo que en realidad están definidas en términos de una integral, no puedo aplicar eso. Tampoco existe una regla de la cadena y en aplicaciones en particular, por ejemplo, en la teoría de la estabilidad según Lyapunov, en el cual se calcula la derivada a lo largo de las soluciones de un sistema, que eso lo que lleva implícito es la regla de la cadena, eso no puede ser extrapolado a las derivadas globales. Tampoco, por supuesto, la regla del cociente, no está completo el cálculo, o sea, el corpus teórico correspondiente a este tipo de derivada, y tampoco la ley de índice, es decir, nosotros, por ejemplo, sabemos que la derivada de tercer orden es la derivada de primer orden de la segunda o la segunda de la primera. No, en el caso de las derivadas fraccionarias eso no sucede. Si bien las derivadas locales, es decir, las definidas en términos de un cociente incremental, eran conocidas desde los años 60, no es hasta el 2014 cuando se define las derivadas fraccionarias conformes, que tiene esta expresión, y el adjetivo conforme en particular yo siempre lo explico desde este punto de vista. Cuando alfa es 1, cuando alfa tiende a 1, ustedes ven que el exponente tiende a 0 y por tanto esto se reduce a la derivada clásica. Por eso el término de conforme, ¿bien? Porque conserva el ángulo de la recta tangente a la curva en el punto. En el 2018, en nuestro grupo de investigación, grupo de análisis no lineal, en el cual hay también ingenieros, definimos una derivada local de un nuevo tipo, en este caso no conforme. ¿Por qué? Porque cuando alfa tiende a 1, ustedes ven que este factor que está aquí, la exponencial de t a la menos alfa, obviamente queda la exponencial de t a la menos 1, que no es 1. Por lo tanto, no conserva el ángulo de la recta tangente a la curva en el punto. Bien, es decir, es una derivada de un nuevo tipo, como ya les dije, no conforme. Por otra parte, a veces quieren comparar las derivadas locales con las globales y eso es imposible porque estamos hablando, por un lado, de un operador local, en el caso de esta derivada, y por el otro estamos hablando de un operador global, que son las derivadas clásicas definidas en términos de integrales. Para no alargar mucho esto, en el 2020 nosotros pudimos definir una derivada generalizada que incluye tanto los casos conformes como no conformes con esta expresión. Aquí la derivada, ustedes se dan cuenta que depende del núcleo,
F, ¿verdad? Y si el núcleo es conforme, bueno, se me dará una derivada conforme. Y si el núcleo es no conforme, será una derivada no conforme. Esto, entonces, esta posibilidad de variar el núcleo y la posibilidad de variar el orden, que es el alfa, me da mucha riqueza en las investigaciones. Es decir, pues yo puedo ahora modelar un fenómeno, simular un fenómeno, utilizando las incontables herramientas informáticas que tenemos, desde dos puntos de vista. Puedo variar el núcleo, ¿verdad? O sea, puedo poner determinadas funciones específicas acá y puedo determinar el orden y puedo variar el orden. Es decir, puedo tomar un núcleo y variar el orden. Puedo tomar otro núcleo, variar el orden y ver cómo, qué ventajas me da en la aplicación usar un núcleo u otro. ¿Bien? Sí, esos son problemas de aplicaciones que hemos resuelto, ya sea en oscilación, estabilidad, desigualdades integrales y por tanto muy vinculado con la integración aproximada, fórmulas trapezoidales, la ley del enfriamiento de Newton, las ecuaciones de Laplace, pero utilizando estas derivadas, o sea, generalizadas, para lo cual hemos tenido que previamente definir la transformada de Laplace generalizada, series de Fourier generalizados, todos porque esto no existía en la teoría. Es decir, para poder resolver determinados problemas, hemos tenido que construir el cuerpo teórico necesario para ello. Por último, quería presentarle un par de, digamos, de cuestiones que me parecen interesantes. Todo el mundo seguro, este es un puzzle bastante conocido, ¿verdad? En el cual te dicen cómo es que apareció esta unidad aquí, si yo lo único que hice fue remover o cambiar la figura. Bueno, en realidad hay distintas formas de hacerlo, pero una de ellas involucra el cálculo de la pendiente. Yo entonces calculo la pendiente en el primer tramo, en el segundo, y la comparo con la pendiente original y ahí me doy cuenta de dónde o cómo puede salir o de dónde sale esa supuesta unidad que no existía antes. Esta es una de las imágenes que también le presento a mis estudiantes y les digo, díganme qué ven ahí, qué cosas ven ahí. Bueno, en realidad se pueden ver un par de cosas directamente. Una, que el coseno al cuadrado más el seno al cuadrado del mismo ángulo es 1, ¿verdad? Con esta flecha vertical. Pero además me están diciendo que el área bajo la curva del seno cuadrado entre 0 y pi sobre 2 es pi sobre 4, porque es la mitad del rectángulo. Bien. Bueno, eso es lo que me quería hablar con ustedes. Lamentablemente, primero el tiempo no posibilita, pero si hay alguien interesado en tener más información, están mis correos y de vuelta les agradezco la atención dispensada y el hecho de que estemos participando todos juntos en este evento. Hasta la próxima.